Hola a todos, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de QPrime. Un día más les agradezco su asistencia a este webinar de apertura de mercado americano, en el cual vamos a ver primero, como siempre, el informe de mercado del día de hoy y luego pasaremos a MetaTrader, ¿vale? Hoy es viernes 29 de mayo y es la última sesión activa del mes, ¿vale? La última sesión efectiva bursátil. Y ya el lunes comenzaremos con el mes de junio. Eh, y como resumen, vamos a decir que el mercado termina el mes de mayo exactamente donde comenzó la narrativa de las últimas semanas, operando expectativas y no certezas. ¿Vale? Todavía no tenemos ninguna certeza, todavía no hay ningún acuerdo firmado. Sí que hay unas negociaciones que parecen que están bastante avanzadas, pero como veremos a continuación, todavía no hay nada cerrado ni nada está firmado. Entonces no hay certeza. El escenario de guerra regional total pierde peso, pero la normalización completa tampoco termina de consolidarse. Entonces, todavía estamos pendientes de lo que sucede. Esta semana ha tenido como cinco fases, por así decirlo, cinco fases psicológicas, Eh, reflejando, así decirlo, cada fase la volatilidad del entorno, la volatilidad narrativa del entorno geopolítico actual. El lunes fue el día del abandono del escenario de shock energético extremo, ¿vale? El mercado empezaba a ver que no iba a haber un shock extremo energético porque parecía que iba a haber un acuerdo. El martes, pues, fue el día de la aceptación de que el acuerdo no sería inmediato. Vale, no va a haber shock energético, por así decirlo, de manera prolongada, extremo, pero tampoco tenemos todavía un acuerdo inmediato. Está el acuerdo cerca, pero no inmediato. El miércoles tuvimos un posicionamiento para un escenario post-crisis parcial. Bueno, a lo mejor se firma un acuerdo parcial, se cierra una serie de acuerdos, etcétera. El jueves tuvimos un regreso de parte de la primera riesgo geopolítica. El jueves el petróleo volvió a subir un poco. No llegó a superar los $100, pero sí que empezó otra vez a subir después de las caídas del martes y miércoles. Y hoy viernes, pues tenemos la asunción, nos entendemos, de que hay posible acuerdo probable, aunque no una normalización completa. Es decir, se podrá llegar a un acuerdo, pero no es un acuerdo de máximos, ya que Teherán ha dicho que bueno, el tema nuclear y el tema de Hormuz todavía hay que negociar, ¿vale? Entonces, la gran idea del cierre de mayo es de que el mercado opera una tregua administrada y no una paz definitiva, ¿vale? Y tampoco una normalización estructural completa. Si hablamos de geopolítica, ¿vale? Pues, bueno, como venimos diciendo, hay un descuento de acuerdo parcial, ¿vale? No un acuerdo total, sino un acuerdo parcial. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan avanzando en Pakistán, ¿vale? Con Pakistán como mediador. Los inversores empiezan a descontar una posible extensión de la tregua durante 60 días, ¿vale? Entonces tendríamos una paz administrada, un posible acuerdo de 60 días. Sin embargo, como comentaba anteriormente, los elementos más sensibles permanecen intactos, ya que Irán mantiene fuera de la negociación el control del MUD y sobre todo el programa nuclear sigue siendo una línea roja, ¿vale? Además, el frente libanés sigue estando activo porque Israel sigue atacando el Líbano, ¿vale? Entonces, de hecho, un alto representante iraní ha dicho esta frase que creo que indica o que muestra claramente todo lo que estamos diciendo, ¿vale? Y es que estamos muy cerca y muy lejos de una, ¿vale? Y eso es exactamente, es una frase que creo que refleja la situación de manera perfecta de lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos que tener en cuenta eso. Estamos muy cerca y a la vez estamos muy lejos de una. La lectura clave es de que el mercado descuenta un acuerdo parcial y una tregua prolongada. ¿Esto qué implica? Pues implica que hay una disminución del riesgo de shock energético extremo, aunque la prima geopolítica estructural continúa. Es decir, el petróleo seguirá estando en niveles elevados, aunque, bueno, probablemente no se llegue a un shock extremo como se estaba previendo en las últimas jornadas, las semanas. Por tanto, la energía y las materias primas están desmontando la prima de riesgo, ¿vale? De hecho, vemos como el Brent hoy cotizaba en torno a los 92, $93, ahora veremos cómo cotiza en MetaTrader. Y el West Texas bajaba de los 90, ¿vale? Entonces, bueno, están lejos de los niveles de 110 o por encima de 100 que teníamos hace unos días, ¿vale? El oro vuelve a avanzar de manera moderada, ¿vale? Y el oro vuelve a avanzar de manera moderada porque, como hemos dicho estas últimas semanas, cuando ha habido un mayor riesgo, un mayor shock y el petróleo estaba muy elevado, el mercado ha buscado mucho refugio en el dólar, ¿vale? Que estaba mucho más fuerte.
Ahora sí es cierto que luego vamos a ver si que sigue fortaleciéndose un poco estos días, pero ya parece que con el shock energético bajando, pues que el oro puede otra vez retomar un poco. Bueno, esta mañana cuando hacemos informes estaba revalorizado. Por su parte, el cobre pues cedía un 0,50% más o menos, ¿vale? Entonces esto lo que me indica es de que todavía no se reconfirma una recuperación industrial sólida en una reaceleración global, ¿vale? Por lo tanto, el mercado ha desmontado agresivamente este shock energético extremo, ha bajado mucho el precio del petróleo. El cobre resulta especialmente relevante ya que su utilidad encaja con una economía china que se desacelera y unas condiciones financieras lejos de normalizarse, ¿vale? La lectura clave de todo esto es de que el petróleo termina mayo corrigiendo gran parte de la prima ejecutiva acumulada, disminuyendo la presión inflacionaria potencial y mejorando parcialmente el sentimiento global. ¿Qué ha pasado con la Fed, el dólar, el eurodólar? Bueno, pues el alivio energético ha llegado, pero no tenemos una normalización monetaria, ¿vale? Porque el índice del dólar se estaba reduciendo esta mañana un 0,12%, el eurodólar caía un 0,13% en consonancia, obviamente, si el índice del dólar se estaba revolucionando, pues el euro pierde tracción, y tenemos un régimen restrictivo, ¿vale? La Fed sigue prudente, las condiciones financieras restrictivas y desaceleración del consumidor estadounidense siguen presentes, ¿vale? Entonces, es cierto que hay un alivio energético, pero eso no está equivaliendo, no se está traduciendo en una normalización monetaria. Por tanto, la implicación es que la liquidez global sigue sin validar un verdadero entorno expansivo estructural. Por su lado, Wall Street, ¿vale? Sigue en máximos históricos, sigue creando nuevos máximos históricos y se ha sostenido por la IA, ¿vale? Pero, como vamos a ver a continuación, hay muchas dudas sobre la burbuja de la IA. Ya que, bueno, ayer el Nasdaq cerró con un ascenso del 0,91%, Standard & Poor's del 0,58%, el Russell del 0,57% y el Dow Jones del 0,05%, ¿vale? Eh, el motor, como digo, es la inteligencia artificial, porque Dell se disparó tras los resultados muy superiores a las expectativas, ¿vale? Impulsado por demanda de servidores de IA. Por su parte, Nvidia sigue como referencia psicológica del mercado y los centros de datos absorben enormes cantidades de inversión. Sin embargo, crece el debate. Y el debate es cada vez más claro. ¿Por qué? Porque ¿podrá el enorme CAPEX tecnológico generar retornos suficientes para justificar las valoraciones actuales? Hay bastante dudas sobre eso. La comparación con las primeras fases de Internet, con la burbuja de las .com, aparece cada vez con más frecuencia. ¿Vale? De hecho, no sé si está la siempre diapositiva, me he mandado el informe a los clientes. Empresas como Microsoft, como Meta, bueno, casi todas, Anthropic, todas están teniendo pérdidas, ¿vale? No están teniendo retornos positivos en torno a la IA, porque todavía no es rentable. Es una gran tecnología, pero todavía no es rentable, ¿vale? Entonces, la lectura clave es de que aumenta la concentración del flujo institucional en tecnología y megacaps, mientras persisten dudas sobre la amplitud real del rally. ¿Vale? Es decir, que en cuanto la IA pinche, probablemente los mercados quedan con bastante. Asia, por su parte, ha liderado, ¿vale? Ha tenido una noche bastante positiva, con cierres Kospi casi 3,50 por encima del 3,50%, el Nikkei también por encima del 2,50, el Hansen chino 0,70 y el FTSE chino 0,76, ¿vale? Una fotografía claramente positiva y obviamente está liderada por la actividad de inteligencia artificial y los semiconductores, el sector tecnológico importantísimo, ¿vale? Y Corea del Sur, pues es el principal beneficiario global por sus posiciones en semiconductores, memorias y centros de datos, ¿vale? Por su parte, Europa, bueno, pues también vuelve a funcionar, vuelve a respirar un poco tras el alivio energético, ¿vale? Y vemos como tanto el CAC, el IBEX, el Eurostoxx, el DAX avanzaban esta mañana, cuando hacíamos el informe, de manera positiva. Principalmente el CAC era el que más avanzaba, seguido del IBEX 35 y el Eurostoxx, ¿vale? Entonces, esto es obviamente, la explicación es la misma, es decir, que venimos hablando durante la semana y durante los últimos días. La caída del petróleo, pues le beneficia. Europa tiene una dependencia enorme de la energía exterior y eso obviamente lo que hacemos es importar inflación y bueno, que se relaje la energía, pues es bastante positivo, ¿vale? Y bueno, es cierto que mejora el sentimiento global, aunque el liderazgo continúa extremadamente concentrado en tecnología y el alivio energético, ¿vale? Entonces hay que seguir con eso. Y aquí llega el punto que ya me parece el más interesante del informe de hoy, sobre todo el comportamiento de los mercados en las últimas horas. Y es el análisis del Bitcoin y el análisis de Intermarket, ¿vale? En el cual estamos viendo,
Y ayer mandamos un informe a nuestros clientes premium, un informe por la tarde, sobre el Bitcoin, un comentario con análisis, en el cual estamos viendo que Bitcoin esta mañana cotizaba en torno a 73.700 más o menos dólares, muy lejos de validar el optimismo de los índices estadounidenses, ¿vale? Los ETF cripto registran salidas, Ethereum, Ripple y Solana muestran avances moderados pero insuficientes, ¿vale? Por tanto, Bitcoin sigue funcionando como activo de liquidez, no como refugio geopolítico. Bitcoin sigue actuando como activo de riesgo, ¿vale? Señales positivas, señales mixtas del sistema, pues positivo, petróleo corrigiendo renta variable máximos, ASE acelerando y volatilidad contenida. Prudencia, cobre débil, Bitcoin por debajo de 75.000, salidas en ETF y ausente, confirmación de recuperación estructural de liquidez global. Es decir, en el momento en el cual estamos viendo una recuperación, por así decirlo, por el impulso, por la bajada de lo que estamos comentando del petróleo, de la posible inflación futura, tirando los índices, etcétera, etcétera, el Bitcoin no lo está haciendo. De hecho, como vamos a ver luego cuando se de trader, está buscando la banda inferior del canal, ¿vale? Por tanto, incluso con avances diplomáticos, apoyo político al sector y narrativa institucional favorable, Bitcoin sigue sin generar un impulso alcista verdaderamente convincente, ¿vale? En un mapa completo del cierre de mayo, ¿vale? Pues la geopolítica, ¿vale? Pues tenemos, esto es un resumen en el cual decimos que la tregua administrada parece ser que es lo que vamos a tener y un acuerdo parcial probable. Y que Hormuz sigue siendo una línea roja, aunque también lo de la energía nuclear, que no lo he puesto ahí. Energía, bueno, pues el Brent bajando, prima de riesgo se está desmontando, está cayendo poco a poco, entonces la presión inflacionaria pues se verá reducida, ¿vale? La renta variable, Wall Street en máximos, gracias al soporte que está dando, el tirón que está dando la IA, Asia liderando también, Asia también tiene buenos momentos porque también depende mucho de la tecnología, y la liquidez, pues bueno, sigue débil, porque bueno, mucha gente sigue con el dólar sigue defensivo, el dólar sigue fuerte, el Bitcoin sigue sin tirar, y no hay una expansión estructural, ¿vale? Por tanto, el sistema financiero ha reducido gravemente, agresivamente, el miedo geopolítico, pero todavía no confirma una verdadera normalización estructural del crecimiento, la liquidez y el riesgo global, ¿vale? Y la conclusión estratégica que tenemos hoy de que el mercado ha dejado de operar una guerra, ¿vale? Ya las negociaciones avanzan, el petróleo corrige con fuerza y Wall Street mantiene máximos históricos. Pero el miedo a los shock energéticos extremos se ha reducido significativamente. Pero esto yo siempre lo digo que entre comillas, porque hemos visto ya durante varias veces, durante los últimos meses, que se iba a llegar a un acuerdo, que no, luego trae buena tensión, y no es la primera vez que parece que hay un acuerdo y luego se echan para atrás y que vuelve a haber problemas. Entonces, hasta que no haya una paz definitiva firmada, yo cojo todo esto todavía con pinzas, ¿vale? Eh, y lo que decimos aquí, pero todavía no se puede operar una paz definitiva. ¿Vale? Porque Hormuz sigue siendo la línea roja, el programa nuclear permanece fuera de negociación, Bitcoin continúa débil y el cobre no confirma crecimiento sólido. Y la IA y el energético sostienen el riesgo, ¿vale? Realmente el mercado está subiendo porque baja el petróleo y porque la IA sigue tirando. Pero ¿hasta cuándo puede tirar la IA? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. El escenario más probable, que es lo que tenemos que vigilar estos tres catalizadores, ¿vale? Pues sería la continuidad del entorno actual, depende de tres grandes variables que el mercado seguirá monitorizando con máxima atención, ¿vale? El primero será Hormuz y negociaciones entre Estados Unidos y Irán. Esto es importantísimo. Si tenemos una paz firmada, pues obviamente cambiará mucho la perspectiva. Segunda, inteligencia artificial y CAPEX tecnológico, ¿vale? El mercado sigue creyendo en la tecnología, pero aumenta el debate sobre si los retornos justificarán las valoraciones actuales y el paralelismo con Internet es cada vez más frecuente y la capacidad de validación del crecimiento global, ¿vale? El cobre, Bitcoin y la liquidez global deben confirmar que las expectativas descontadas por las bolsas tienen respaldo en la economía real. Por tanto, tenemos una tregua administrada, pero no una paz definitiva, ¿vale? Esta es la fotografía que tenemos que darnos con este mes de mayo. Ahora vamos a pasar a MetaTrader y vamos a comenzar con el gráfico de Bitcoin. Este es un gráfico diario de Bitcoin, pero antes de pasar al gráfico diario, que ya vemos aquí, vamos a verlo primero en el semanal, ¿vale? Porque en el semanal vamos a entender perfectamente lo que venimos hablando. En el semanal, si nos observamos, hemos hablado las últimas semanas, de los informes de mercado, hemos hablado de que Bitcoin se ha ido apoyando, ¿vale? Después de haber tenido las fuertes caídas, ¿vale? Se llegó a apoyar en su media de 200 semanas que tenemos aquí. Y en ese momento el Bitcoin comenzó, perdón, el Bitcoin comenzó un canal alcista, ¿vale? Que sería parte de una bandera bajista si rompe hacia abajo, ¿vale? Sería posible figura de bandera bajista si rompe hacia abajo. Y el Bitcoin tras rebotar y pelear muy duro durante varias semanas, la media de 200 y la zona baja del canal,
buscó romper la zona alta del canal en su resistencia triple. Banda superior del canal, media móvil de 18 periodos y el Fibonacci de 61,8 de retroceso desde el impulso, este último retroceso que tenemos. Y este intento fue fallido, ¿vale? Y desde que es fallido, y como hemos dicho en varios informes de mercado ya, si el precio no era capaz de romper, de subir esta resistencia y mantenerla de manera constante, lo más probable es de que pudiese buscar la zona baja de su canal. Y eso es lo que está haciendo si lo vemos en el gráfico semanal y si lo vemos en el gráfico de hoy lo vamos a ver todavía más claro, porque vemos cómo está cayendo. Estamos teniendo un cruce de medias bajista, de corto y medio plazo, también un cruce de MACD en sentido negativo, lo hemos tenido ya y está empezando a crecer en sentido negativo. Los vendedores cogen el control y vemos cómo el estocástico, bueno, pues también el estocástico está entrando en un nivel de sobreventa, que esta sobreventa puede ser un indicio de fortaleza. ¿Vale? Como hemos dicho muchas veces, que algo esté sobrevendido o que esté sobrecomprado no quiere decir que no vaya a continuar simplemente. ¿Vale? Entonces, vemos que al pelear esa resistencia semanal, ha formado un doble techo, o incluso triple, podríamos decir, techo, en su media de 200 diaria. Entonces vemos que ha rebotado no solamente con las tres resistencias semanales, sino que ha rebotado que la media de 18 semanal es la media de 200 diaria. Y tenemos justamente media. Entonces es muy probable que el mercado de Bitcoin pueda seguir cayendo en busca de la zona baja del canal. Ahora mismo estaríamos hablando de 70.500 más o menos. 70.000, 70.500, 71.000, ¿vale? Puede ser el rango en función de cómo vaya cayendo el precio según las. Entonces, esto es importantísimo, porque si llega al soporte, habrá que evaluar qué sucede con Bitcoin en ese punto. Si es capaz de mantener ese soporte y rebotar y continuar el canal alcista, o si por el contrario rompe la baja confirmando la vela bajista. Y si confirma la vela bajista, el siguiente nivel de soporte sería este, ¿vale? Que tenemos aquí, vamos a ampliarlo, ¿vale? Este sería el siguiente nivel de soporte, que estamos hablando de los 63.000 puntos, perdón, dólares más o menos, ¿vale? Entonces, muy atentos a lo que pueda suceder, porque realmente podríamos ir a la zona de mínimos del canal, ¿vale? Y si perdemos el soporte, continuar aún más la tendencia bajista. Eso en el Bitcoin. Quería empezar con ello porque me parece más interesante, porque realmente lo que estamos viendo en el petróleo, pues, es consecuencia de la macroeconomía, de la geopolítica, esto no es consecuencia de análisis técnico, ¿vale? Técnicamente hablando, vemos que la volatilidad y el rango que tiene el petróleo desde que comenzó la guerra aquí en este punto, vemos cómo ha subido, ha bajado, pero sí que es cierto que lo importante esta semana es de que va a ser la primera semana en uno, 2, 3, 4, 5 en un mes más o menos, que va a cerrar por debajo de los $100. Mucho tendría que cambiar el día de hoy para que subiese con fuerza. Bueno, nunca se sabe, podría haber un ataque o que se rompa las negociaciones de un ataque, lo que sea, y bueno, ¿vale? Pero por el momento tiene pinta de que va a ser una semana que va a cerrar por debajo de los $100. Y se está apoyando en su media de 18 semanal, ¿vale? Importantísimo. El precio ha buscado su media y se está apoyando ahí, ¿vale? En el gráfico diario vamos a ver que sí que hay un cruce, ¿vale? Puede haber un cruce a la baja de las medias, ¿vale? De hecho, esto lo hemos comentado en algún otro informe, tendríamos aquí una divergencia negativa. ¿Qué pasa? Que yo decía que esta divergencia negativa, como digo, técnicamente hablando, existe, pero no hay que darle todavía mucha fiabilidad porque el petróleo está muy secuestrado por las noticias, ¿vale? Pero vemos que esta divergencia negativa, bueno, pues vemos aquí sigue el precio subiendo y aquí en MACD empezaba a perder, bueno, control, una divergencia negativa. Y ya ha habido un cruce en sentido de cero, estocástico entrando en terreno de sobreventa, fuertes caídas y puede haber un cruce de medias, ¿vale? Entonces, ahora mismo la estructura obviamente es bajista, ¿vale? Es claramente bajista y podría seguir corrigiendo. Pero, como digo, todo esto dependerá obviamente de la situación de la evolución geopolítica, ¿vale? Por su parte, el oro, tengo aquí, el oro se está apoyando, llevamos hablando ya varias semanas, sigue el gráfico diario dentro de esta formación triangular, el precio se está ahogando, el precio ha corregido hasta su media móvil de 200, que es el soporte más importante, junto a esta zona de soporte y resistencia naranja, ¿vale? Y vemos cómo el precio se ha apoyado ahí, se está otra vez enfrentando con sus medias móviles de corto y medio plazo que están bajistas, ¿vale? Y esto es importantísimo porque el precio cada vez se está estrechando más, cada vez se está ahogando más y va a tener que romper tanto la alza como la baja en alguna de las dos situaciones. Si rompiese la alza, podríamos tener un fuerte impulso en busca de los 5.000. Si rompiese la baja, perderíamos la tendencia alcista de largo plazo, porque estaríamos perdiendo la media de 200
y rompiendo una figura de continuación de tendencia, generalmente, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos decir que una ruptura de esta media de ese soporte podría abrir las puertas a una corrección bastante mayor en el oro, ¿vale? Aunque técnicamente no, aunque luego yo creo que si se produjese esa ruptura a la baja no sería un momento tan fuerte porque, bueno, el oro yo creo que todavía tiene mucho que decir, sobre todo por la situación de, aunque haya paz en Irán, sigue habiendo mucha inestabilidad, los bonos americanos siguen estando altos, bueno, hay mucha macro detrás como para que el oro fuese a caer con fuerza o con rapidez. Pero vamos, veamos que estamos en un punto crítico, la tendencia alcista ha sido clarísima, ¿vale? Y estamos en este soporte importantísimo. Entonces, esto podría abrir las puertas a una corrección mayor, ¿vale? Un cambio de tendencia alcista-bajista. Entonces, estamos en un punto importantísimo, ¿vale? Y lo dejo aquí señalado para que sigamos el próximo informe de mercado, lo sigamos viendo. Hemos visto Bitcoin, oro, petróleo, que son los que principalmente quería ver, porque realmente los índices americanos, bueno, vamos a ver el euro dólar, que el euro dólar vemos que sigue en un movimiento bastante lateral. De hecho, vemos que cuando desde que perdió esta tendencia alcista ha intentado recuperarla en dos ocasiones, pero no ha sido capaz y sigue cayendo. Es decir, está en el soporte, ahora mismo es una resistencia, ¿vale? Ha habido cruces de medias a la baja, pero seguimos peleando y cada vez se está estrechando, como digo, igual más que como el oro, entre los soportes y las resistencias. Se está estrechando mucho, ¿vale? Entonces esto dependerá mucho también de lo que suceda, porque el euro se está perdiendo terreno frente al dólar porque el dólar está actuando como activo refugio, ¿vale? Entonces es muy importante que veamos qué es lo que está pasando y que veamos. Pero realmente, si finalmente se sigue fortaleciendo el dólar y el euro perdiese estos niveles de soporte, pues bueno, podríamos ver caídas hasta niveles que no habíamos, bueno, niveles mínimos del mes de marzo, ¿vale? En torno a 1,14, incluso 1,13 mucho, ¿vale? 1,14 podría ser un objetivo. Estamos peleando con los soportes. Y para arriba, cierto que podríamos romper esta resistencia de aquí, pero mientras no recuperemos esta zona de aquí, que yo creo que ha quedado bastante clara, esta proyección que tenemos aquí de línea blanca, que está proyectando posibles niveles de resistencia dinámico, mientras no superemos esos niveles, no le veo yo mucho impulso alcista al euro, por el momento, ¿vale? Entonces, lo que digo es que estamos en una situación de estrechamiento, ¿vale? Entre el soporte y la resistencia, en H4 lo vamos a ver mejor. Tenemos aquí la media de 200 y vemos como un movimiento lateral bastante claro, ¿vale? En los últimos días, y el precio se está testando. En un momento dado tendrá que romper, ¿vale? Entonces hay que estar muy atentos y vigilar hacia dónde puede ir esa ruptura, ese movimiento. Pero es que tenemos un MACD prácticamente plano. No tenemos, da igual que esté positivo o negativo, es prácticamente plano. No tenemos una señal de que los bajistas o los alcistas estén tomando el control y tampoco la sobreventa que haya tenido ha salido de ahí ya. Entonces, bueno, estamos en un soporte. Bueno, hay que ver un poco la evolución de lo que va a pasar en las próximas sesiones. Y por último, un resumen rápido de los índices americanos. Volvemos a lo mismo. Standard Poor's y Nasdaq son dos gráficos prácticamente iguales. Máximo histórico tras máximo histórico. Y todo esto es la narrativa de la IA. De hecho, el Nasdaq está ahora mismo superando los 30.000 puntos. 30.500 puntos prácticamente estamos buscando. Niveles de máximos históricos tras máximos históricos. Situación de las medias móviles muy similares, tanto en el Standard Poor's como en el Nasdaq. Son dos gráficos prácticamente calcados. Tenemos también la misma situación con los estocásticos y con el MACD, es decir, eh, no sabemos hasta dónde puede continuar este rally alcista, pero sí sabemos que puede tener fin y puede haber un cambio rápido si la IA pincha. La burbuja de la IA pincha y bueno, pues veremos qué pasa. Este mes está subiendo un 10% el Nasdaq, ¿vale? Un 10%. Un 10% en una situación en la cual tenemos una narrativa de que los tipos de interés van a seguir altos durante más tiempo probablemente, debido a la inflación que se ha ido acumulando y que se relaje el tema de Irán y Hormuz. La energía va a seguir siendo un poquito cara, va a seguir siendo cara porque la infraestructura ha habido muchos problemas y bueno, veremos qué sucede con eso. Y ha sido un 10% tirado todo por la IA, ¿vale? Y los tipos de interés altos perjudican mucho al sector tecnológico, ¿vale? Pero tenemos un 10%. El Dow Jones, por su parte, ya se está poniendo un poco más las pilas. De hecho, ya hemos marcado, como dijimos, iba retrasado. Bueno, de hecho, iba y sigue estando retrasado con respecto al Standard Poor's y al Nasdaq.
porque todavía no había recuperado los niveles de máximos históricos anteriores, ya por fin lo recuperó, macro máximos, y ahora mismo pues está peleando el anterior máximo histórico, pues en el soporte actual, y bueno, está peleando esa zona, todavía no es capaz de despegarse, pero bueno, seguimos cruzando por encima de los 50.000 puntos, ¿vale? Estamos en zonas de máximos históricos, y bueno, pues si se consolida esta ruptura de la resistencia anterior y mantenemos soportes, pues podríamos seguir viendo un impulso mientras Standard Poor's y Nasdaq sigan tirando el mercado para adelante, ¿vale? Esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar de apertura del mercado americano. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y buen fin de semana.